Yo entiendo perfectamente que para muchas personas sea muy difícil asimilar como verdad las verdades bíblicas que he venido exponiendo en el ciclo de conferencias que he venido publicando hasta el momento. Como lo expliqué al comienzo del ciclo, llevo estudiando el manual de Dios alrededor de 30 años y para mí fue también difícil asimilar algunas de ellas como verdad, pues ya tenía en mi mente varias posturas impuestas durante muchos años por este mundo de mentira en el que vivimos, que es ante Dios y que desde hace 6.000 años ha venido desvirtuando la palabra de Dios. Para quienes aún no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, este lenguaje naturalmente no les es fácil de entender. Y no lo es, pues buena parte de lo que he expuesto no es leche espiritual. Si sobre lo que sí lo es, mucha gente se rasca la cabeza, pues con lo demás se atoran. Y es comprensible que al pretender romper tantas cortezas de mentira en tan poco tiempo, la resistencia a la verdad sea una reacción evidente. Pero gracias a Dios esa no es mi labor. El Espíritu Santo es quien lleva a la persona a entender su verdad y a aceptarla como tal. Pero le recuerdo lo que dice el manual de Dios, que la persona natural no puede entender el lenguaje de la palabra de Dios, pues para ella es locura. Hay que haber nacido de nuevo para así pasar de ser una criatura natural a una persona espiritual. Y aún así, sigue sin serle fácil entender todo desde el comienzo, pues el entendimiento es progresivo. Recordemos que debemos renovar los pensamientos de nuestra mente, y no es algo que se dé en una semana o en un par de meses, pero lo importante es sembrar la semilla de la palabra de Dios en nuestra mente, y Dios mismo se encarga de hacerla crecer. Así lo dice 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Veamos un claro ejemplo con lo descrito en el pasaje que registra el manual en Hebreos 6, 1 al 2. Por tanto, dejando ya las cosas básicas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. No pretendo ser irrespetuoso, pero me atrevo a reiterar lo que he dicho en varias oportunidades, que para muchas personas que llevan ya años en el cristianismo, estos temas que el pasaje dice que son cosas básicas, son todo un doctorado. La exhortación a crecer en el conocimiento de la verdad de Dios que expone el pasaje anterior es el resultado del diagnóstico que se nos muestra en el capítulo anterior en Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto ustedes se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es una generalidad con el grueso del pueblo cristiano hoy en día. Debiendo tener un conocimiento mucho más profundo de la doctrina bíblica, siguen siendo como niños en ese conocimiento y por eso siguen sin aprender lo básico. Es decir, que como niños siguen necesitando de leche. El estudio del manual de Dios debe ser un ejercicio constante y es la única manera de alcanzar madurez, sin la cual no se puede tener discernimiento del bien y del mal, ni poder diferenciar la verdad de la mentira, y tampoco poder echar fuera la oscuridad con la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Hace más de 20 años ya oía decir a algunos líderes cristianos que las congregaciones cristianas están llenas de personas que creían que eran cristianas, pues aunque sea difícil de creer, ni siquiera sabían si habían nacido de nuevo. Y hoy sigue siendo lo mismo. Una inmensa mayoría ni siquiera saben si han nacido de nuevo. Irónico también que personas cristianas que me han cuestionado han usado los temas que he compartido en este ciclo de conferencias para enseñarlas en sus congregaciones como si fueran sus propias enseñanzas sin serlo. No son de ellas, ni tampoco son mías. El manual de Dios dice que aún por envidia el Evangelio es predicado. Así pues, que corra la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de ser instrumentos de Dios para sembrar su palabra. Cuando salimos de un lugar oscuro
A causa de la luz entornamos los ojos. Hacemos lo mismo cuando miramos al sol de frente, pues no soportamos su resplandor. Al igual sucede cuando estamos en la oscuridad de la ignorancia o no tenemos toda la información respecto de algún tema. Muchas veces la verdad nos molesta o nos cuesta reconocerla o aceptarla. Así como debemos adaptarnos a la luz natural, debemos también adaptarnos a la verdad. Y eso requiere en algunas personas un poco más de tiempo que otras. A quienes dudan o rechazan la verdad bíblica o tienen alguna confusión, les invito a que vean nuevamente los videos de los temas que les crean inquietud. Sobre todo que repasen los pasajes bíblicos con los que sustento la exposición de cada tema. Pero lo más importante es que le pidan al Espíritu Santo que les dé entendimiento de su verdad, y les puedo asegurar que Él lo hará. Me han escuchado varias veces citar dos pasajes. Uno es de 2 Corintios 4:4, en donde el Espíritu Santo afirma que el príncipe de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de salvación en Cristo, el cual es la imagen de Dios. El otro es 1 Juan 5:19, que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Detenerse a reflexionar sobre la profundidad de estas afirmaciones y las inmensas consecuencias de las mismas nos permite descubrir la gravedad del asunto en cuestión. Vivimos en un mundo en donde la apariencia es el reflector puesto por parte de aquellos que habitan en la oscuridad y que generalmente ostentan el poder detrás de los grandes gobiernos, para cegar con luces artificiales a aquellos que como borregos son arriados por las alfombras del pan y circo que a diario se emiten por los medios de desinformación y por los escenarios de entretenimiento, entiéndase embrutecimiento. La televisión y los medios modernos de comunicación vomitan diariamente a raudales tanta basura y tanta mentira de manera sistemática y persistente que la gran mayoría de las personas no tienen la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. De hecho, como en las guerras, en estos medios la verdad es la primera víctima. Alguien dijo: el periodismo murió cuando los periodistas dejaron de escribir para sus lectores y comenzaron a escribir para sus jefes. Y George Orwell afirmaba: cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a quienes la dicen. Es por ello que esa gran manada se aferra a sus lobos opresores que los gobiernan vestidos con piel de oveja y los defienden como si fuesen sus protectores o salvadores, y terminan odiando a los oprimidos, a los vulnerables, a los desposeídos, a los pobres. Es así que, cuando de estos odiados se levantan algunos para clamar por justicia y señalar a los responsables, aquellos se levantan indignados para acallarlos, aún de manera violenta, con tal de defender el status quo de los poderosos. Les recuerdo que los descendientes de Caín, aunque sea difícil de creer para muchos, siempre se han apoltronado en las esferas del poder mundial. Termino con un corto extracto de un tema que publiqué hace más o menos 10 años llamado ¿En verdad nos importa la verdad? En Juan 8, 44 al 46, el Señor Jesucristo dice enfáticamente: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Es decir, que el mundo entero ha estado bajo su dominio, significa que todos los sistemas de gobierno han estado basados en la mentira. Y la población mundial de todos los tiempos ha estado sumergida en esa oscuridad de la mentira, como lo acabamos de ver en 2 Corintios 4:4. Los intensos mensajes persuasivos con los que diariamente las personas son bombardeadas a través de los medios de comunicación para imprimir en sus mentes mentiras vestidas de verdad es una guerra que se viene gestando a todo lo largo de la historia de la humanidad. Pero paradójicamente, en este tiempo de mayor posibilidad de acceso a mayor cantidad de información que nos permite contrastar dichas verdades entre comillas, es cuando hay mayor confusión y mayor efectividad en el manipular. En teoría, pareciera evidente que el ser humano prefiere la verdad a la mentira, pero en la cotidianidad, en el ejercicio de la vida diaria, parece demostrar que la verdad, como si fuese una luz cegadora, es esquivada, evadida y finalmente apagada para que la oscuridad permanezca. En Juan 3:19 el Espíritu Santo dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Y en Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Decimos coloquialmente que la justicia cojea, pero llega. Asimismo, la verdad de Dios resplandecerá y echará fuera toda tiniebla. Finalizo con estos maravillosos pasajes. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la imagen de Jesucristo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y primera de Juan 2:8-12. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si eres alguien que reconoce que estás en oscuridad o has rechazado la luz de la verdad de Dios por seguir las mentiras de los hombres disfrazadas de verdad, ya sabes dónde y a quién buscar. Que Dios les bendiga.